Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra. Estamos pues desarrollando el tema la fe que le agrada a Dios. Y qué importante es alinear nuestros pensamientos, alinear nuestros conceptos a lo que Dios dice en su palabra, porque no se trata de la fe del hombre, se trata de la fe de Dios que se desarrolla en la vida del hombre para que los propósitos y planes de Dios se cumplan en su vida. Y hemos estado hablando acerca de un hombre que tenía una gran necesidad y cómo este hombre, pues, al tener un encuentro con Jesús, todos sus conceptos errados fueron aclarados y su fe se alinea ahora a la voluntad de la palabra de Dios. Entonces es ahí donde cobra recién rema esta palabra que está en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces vivir bajo el principio de la fe es vivir bajo la voluntad de Dios. Y esa es la fe correcta. Existe una falsificación de la fe y es un concepto totalmente ajeno, equivocado. Cuando uno dice que cree en Jesús, pero sus acciones no van acompañadas de la obediencia a la palabra. Ellos quieren vivir bajo sus propios conceptos, bajo sus propios paradigmas. Y eso es vivir equivocado, bajo un concepto de fe errado. Su palabra nos exhorta a buscar más de su presencia para que la fe se desarrolle en nuestra vida. Mientras más cerca estemos con Él, mientras más contacto tengamos en su presencia, mayor será la fe, la influencia que se desarrolle dentro de nosotros. Y existe pues esa gran diferencia que se desarrolla entre un hombre, la fe de un hombre, y la fe de Dios en el hombre. Entonces este concepto es muy importante. Tenemos que tener siempre presente esta visión. No se trata de la fe del hombre. Se trata de la fe que se desarrolla en el hombre por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios hace una revelación del propósito y de la fidelidad de Dios que se va a cumplir en la vida de sus hijos. Entonces, la fe del hombre busca normalmente las manifestaciones extraordinarias, ¿no? Sobrenaturales. Que generalmente eso es una respuesta a su necesidad. Cuando yo tengo una necesidad, acudo a Dios, ¿no? Y me acerco cuando tengo problemas, tengo escasez, tengo necesidades. Eso no es fe. La fe que Dios demanda en su palabra es la búsqueda de la relación entre el Padre y el Hijo y el Padre, entre el hombre que va desarrollando una plena confianza con Dios. Entonces, por lo tanto, la confianza es sinónimo de fe. Esta es la necesidad que los hombres y mujeres necesitan en estos días. Tener un encuentro con Jesús para que su fe sea cimentada en la promesa de Dios. Mateo 6:8b. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros, dice, se la pidáis. Entonces Dios conoce, dice de antemano, nuestra necesidad. Y Él dice que ya la sabe. Antes que nosotros se la pidamos, Dios ya está pues dispuesto a responder a nuestra petición. Pero nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que madurar, nuestra fe tiene que ser productiva, tiene que tener una fe asertiva. La fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Después de conocer que debemos de desarrollar una fe genuina como la que Dios nos pide, ahora debemos de aprender a vivir pues en esa vida que Dios nos ha demandado en su palabra. La semana pasada hemos visto que cuando este hombre tuvo un encuentro con Jesús, su fe ahora se alineó a lo que Jesús le dijo que acontecería en la vida de su hijo. Y eso quitó toda duda, quitó toda incertidumbre y le dio la certeza. Y es por eso que este hombre no argumentó, no se quedó, no se preocupó, sino que al contrario, Dios dijo y él vivió con la expresión de que Dios hará. Ahora su fe ya no era por lo que había escuchado decir de otros. Ahora su fe tampoco era porque él quería presenciar lo sobrenatural de Dios. Ahora su fe consistía en lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir en la vida de su hijo. O sea, la necesidad respondida de parte de Dios en la vida de este hombre. Y eso es justamente lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, la fe te da la certeza, pero esa certeza
te lleva a ponerte en movimiento. Esa certeza no es simplemente que uno dice, la palabra escucha, hay que esperar. Y piensan que esperar es quedarse quieto, sentarse, sin hacer, ay, oro a Dios por un buen trabajo. Y sin embargo, no sales a buscarlo, no te preparas. Eso no es tener fe. Ese tampoco no es esperar. La fe que Dios nos dice, la fe que te pone en movimiento, que te saca de la pasividad para que tú comiences a avanzar mientras el milagro de Dios comienza a operar en favor tuyo. Esa es la fe que Dios nos está demandando en estos tiempos. También hemos visto la semana pasada que Jesucristo le dice a su discípulo Tomás que es más bienaventurado creer sin haber visto que creer viendo. Entonces decíamos que el hombre tiene un gran problema. El hombre es visual, el hombre quiere ver, el hombre quiere presenciar y eso lo atrae mucho. Y conforme pues su vista se llena, él puede decir que cree. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no necesitamos ver, sino creer. Es más importante creer que ver, porque Jesús mismo lo dijo, serás un hombre bienaventurado. La fe y la obediencia están ligados la una con la otra y por lo tanto pues tiene que manifestarse. La fe no es solamente creer en la palabra de Dios. Todo dice, sí, yo creo en la palabra de Dios. Sí, pero la palabra se revela a tu vida de parte de Dios y esa palabra revelada ahora debe de ir acompañada de una vida de obediencia. Imagínense, Abraham recibió la promesa de que de él saldría una nación tan numerosa, pero él tenía que salir del lugar. Si se hubiera quedado ahí, nada hubiera ocurrido. Él tuvo que ponerse en movimiento, aunque no sabía dónde iba, Dios sí sabía a qué lugar estaba yendo. Y es por eso que él entra en movimiento, en obediencia a la voz de Dios. Entonces la fe y la obediencia también deben de ir juntas. La fe auténtica, la fe genuina, es vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando vivimos en esa expresión, entonces ahora tenemos la certeza, ahora tenemos la convicción. No hay duda, no hay incertidumbre. Simplemente descansamos en saber que Dios es fiel para cumplir todo aquello que te ha prometido. Y nuestra vida cambia. Nuestras reacciones cambian, nuestros comportamientos son transformados. Es por eso que la Biblia dice que somos mudados a un nuevo hombre. Cuando Dios ve un poco de fe en la vida, en tu vida, Él hará incrementar esa fe mediante las pruebas que usted está atravesando. Muchos reniegan contra las pruebas, muchos no quieren pasar situaciones difíciles, pero no se dan cuenta que son necesarias en su vida. Muchas crisis son necesarias para llevarte a un nivel superior. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso que no hay que vivir en angustia. El Señor nos lleva a otro nivel, donde es necesario y es requerida que tu fe crezca, para que cuando estas situaciones acontezcan sobre nuestra vida, estemos listos a manifestar la gloriosa vida que Dios quiere que sus hijos tengan. Este hombre se fue a su casa, confiado, dice en la palabra que Jesús le dio. Pero de seguro que cuando él comenzó a ir por el camino, usted sabe que tenemos un enemigo. Y ese enemigo seguro que ha comenzado a querer atacar su mente, a querer pues desviarle de la palabra que había recibido. Pero, dice la Escritura, que Dios mismo se encarga de confirmar su fe en la palabra de Dios. Al venir al encuentro sus siervos y comenzar a decirle a él las buenas nuevas. Tu hijo vive. ¿Se imagina usted recibir esta palabra de confirmación? El gozo. Dice que este hombre se sorprende y comienza a preguntar, ¿y a qué hora fue? ¿A qué hora comenzó a mejorar mi hijo? Y ellos le dicen justamente el momento y él recuerda que fue justo el momento, el tiempo perfecto, cuando Jesús le dio la palabra en respuesta a su necesidad.
Otra particularidad también que vemos en este milagro es que este hombre tenía el concepto de que tenía que llevarse a Jesús. Llegar de Capernaum hasta Galilea y de Galilea a Capernaum le tomaría pues cerca de un día de viaje. Un día más de sufrimiento, un día más de angustia en la enfermedad de su hijo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que antes de que Él llegue, antes de lo que Él pueda retornar a casa, dice, su hijo recibió su milagro. Y eso ocurrirá también en la vida suya, antes de lo que usted piensa, antes de lo que usted puede imaginarse. Dios ya está obrando en favor suyo. Solo debemos de tener la fe que Dios quiere y creer y depender únicamente de la promesa de Dios. Porque la respuesta de Dios ya está en camino. Tu milagro está a punto de acontecer. Porque Dios está saliendo por ti en esta hora. Si usted está viviendo la vida de fe que Jesús quiere, que Dios quiere, si usted está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces téngalo por seguro que la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, está viniendo en respuesta suya. Así que prepárese para ser sorprendido de parte de Dios. Y en el momento menos esperado saldrán al encuentro suyo para decirle: aconteció el milagro. La respuesta de Dios llegó a tu vida. Libro de Isaías, capítulo 65, verso 24, dice la palabra de Dios lo siguiente, para animarte a que tú puedas seguir creciendo en tu fe. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice el Señor. Antes que ustedes clamen, antes que ustedes pidan, dice, yo ya responderé, dice el Señor. Y aún antes de que hablen, yo ya habré escuchado. Y ese es el Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Dios en el cual nos dice, confíen, confíen. Vale la pena desarrollar la fe de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es más grande que el milagro que había acontecido en la vida de este joven. La palabra de Dios es el más grande milagro que pudo haberle ocurrido a la humanidad, porque esta palabra vino a desarrollar la fe en Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Mesías esperado. Vino a la humanidad y ahora está viviendo en medio de nosotros, en nuestros corazones. Hebreos 12:2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Es imposible decir tener fe y no tener a Jesús en el corazón. Por eso que cada semana le invitamos a usted de que haga esta oración de entrega. Le invitamos a usted que invite usted a Jesús a su corazón, que lo reconozca como su Señor y Salvador, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida y usted sea ahora coheredero de la gracia de Dios. Pensemos por un instante nuevamente en este hombre de la historia. Imagine cuál será su reacción si tuviera otra necesidad. ¿Correrá angustiado, desesperado? ¿O vivirá con la confianza suficiente de saber que Dios obrará en su favor? ¿Cuántas veces Dios ha respondido a sus oraciones? ¿Cuántas cosas sobrenaturales Dios ha hecho en su vida? En medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de esta escasez, usted está bien. Hay alimento en tu casa. Y lo más importante, Dios te ha guardado a ti. Y tu vida es el más grande milagro de parte de Dios.
Aún así, te pregunto, ¿tienes una fe que descansa y confía en el Señor? Hoy el Señor nos está exhortando a nosotros que aún en medio de cualquier crisis, Dios siempre estará presente para ayudarnos a desarrollar la fe en su palabra. Y hoy nos exhorta, hoy más que nunca, esta palabra viene a nosotros por vuestra falta de fe, por vuestra falta de confianza, por vuestra falta de conocimiento a la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento habla el Señor? De su palabra. Escucha lo que dice el libro de Salmos, capítulo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios es nuestro amparo, dice, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones que nos toca vivir. Recuerdo que cuando empezó toda esta situación, muchos estaban preocupados, angustiados, estaban perdiendo el trabajo y decían, pastor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Confía. Si Dios obró en los tiempos cuando sacó de Egipto a su pueblo Israel y lo sacó bendecido, lo sacó prosperado, así Dios hará contigo si tú pones tu confianza en el Señor. Y hoy por hoy podemos dar testimonio de que así ha sido. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, que sigue obrando de una manera sobrenatural en aquellos que tienen esa confianza, esa fe, que Él espera que sus hijos desarrollen en Él. ¿Cuántos pueden creer esta promesa? ¿Cuántos pueden hacer suya esta verdad en su vida el día de hoy? Yo le aseguro que si usted toma esta palabra, se apropia de ella y vive en ella, su vida será otra. Debemos de aprender de los ejemplos de hombres que tuvieron que pasar por tribulaciones muy fuertes para que su fe, dice, sea probada y sea pues la expresión de la gloria de Dios. Acuérdese de Daniel, un hombre justo, que fue acusado injustamente para ser condenado, dice, y ser metido a una cueva llena de leones hambrientos y feroces. Pero él tuvo la fe suficiente de confiar en Dios. Y Dios, que es fiel, envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Así tiene que ser tu fe, porque Dios cerrará la boca de aquellos que quieran hacerte daño. Mire la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, que no se humillaron ante la orden de un rey, que les dijo que adoraran su estatua y a sus dioses. Mas ellos dijeron, mi Dios nos librará de tus manos. Y aunque ellos fueron atados y echados, dice, al fuego, ellos tenían una fe que era mayor que el fuego, que podía destruirlo. Y la palabra de Dios dice que Dios envió a su ángel, el cual los desató y caminaban y cantaban en medio de esa llamarada. Y dice que las llamas no tocaron ni siquiera un cabello, su calzado o su ropa, ni humo había, porque Dios guarda, Dios es fiel. Ahora imagínese también a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también tuvieron que ser probados. Y en cierta ocasión ellos entraron a la barca para ir de un lugar a otro, y en medio de la barca nuestro Señor Jesucristo estaba descansando, dice, y se levantó una gran tormenta. El viento azotaba y las olas también, y ellos entraron en desesperación y despertaron al Maestro. Con angustia despertaron al Maestro. Y el Señor se levantó y reprendió, dice, al viento y al mar, y ellos calmaron. Pero luego también reprendió a sus discípulos. Dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Qué importante es que nosotros desarrollamos esa fe. Aunque una tormenta feroz se levante en medio de tu vida, Dios está a tu lado.
Dios no está lejos, el Señor está en medio de ese lugar junto contigo. Y en el momento en que acudamos a Él, Él se levantará y dará la orden y la tormenta menguará. Porque Él es Dios fiel. Las crisis son el mecanismo que viene de parte de Dios y que Dios empleará para desarrollar su fe en la palabra de Dios. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas, dice. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No dijo aflicción, aflicciones, habla de muchas. Pero la palabra de Dios dice: de todas ellas nos librará, dice Jehová. Y Jesús dijo: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Si ustedes necesitan desarrollar su fe, haga suya esta palabra el día de hoy y viva confiando en Él. Para ir cerrando esta enseñanza, vayamos al libro de Filipenses capítulo 4. Y quiero que preste atención a esta palabra a partir del versículo 5 al 7. Lo primero que dice en la parte final del versículo 5, dice: el Señor está cerca. Quiero que tenga usted siempre presente, aunque usted pase la crisis que esté atravesando, el Señor está cerca. Él no se ha ido. Tu fe se apartó de Él y piensas que Él está lejos, pero Él está ahí cerca, junto a ti. Y luego nos dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesucristo. ¿Quién es el consumador de esa fe? Nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que tomes esta palabra. Aprópiate. Deja de afanarte. Confía en el Señor. Y comienza a moverte en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Mateo capítulo 6, verso 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe cuál es tu necesidad. Tal vez usted está pensando que su necesidad sea financiera. Tal vez usted puede estar pensando que su necesidad es solucionar sus problemas conyugales, sus problemas relacionales. Pero Dios, que conoce su verdadera necesidad, lo primero que va a hacer es alinearte a su fe. Porque más que el dinero, usted necesita aquel que bendice con la provisión que usted necesita para salir de ese problema. La verdadera necesidad en el hombre es tener la confianza, la fe en Dios. Así que su fe tiene que crecer, su fe tiene que madurar y su fe tiene que ser asertiva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de conocer estos principios, después de conocer la palabra de Dios, ¿cuál será su respuesta? Yo le invito y le aseguro que si usted pone su fe en el Señor, usted disfrutará una vida sobrenatural. Permítame orar por usted. Tal vez usted quiere tener un nuevo comienzo. Tal vez usted pensaba que creía en Jesús, pero no obedecía la palabra. Y simplemente estaba metido en un círculo religioso. Pero hoy que la palabra de Dios viene a su vida, es momento de arreglar cuentas con el Señor. Ven a Jesús. Confíe en Él. Y Él desarrollará la fe que usted necesita para que las cosas se hagan totalmente diferentes. Invite a Jesús a su vida. Permítame orar por usted. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos pedir perdón por todos nuestros pecados.
Y abrimos ahora, Señor, nuestro corazón para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarnos, por limpiarnos, por darnos la oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que gustoso le serviremos y pondremos pues a su disposición a miembros de nuestra congregación que le ayudarán a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No queremos terminar este tiempo sin dejar de orar por aquellos que están enfermos. La oración del justo tiene poder, dice la Escritura, y nosotros creemos. Y es por eso que ahora enviaremos una palabra de sanidad para aquel que lo necesita. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pedimos, Señor, que reprendas a toda enfermedad, Señor, que tiene atado a los hombres, Señor. Aquellos que están postrados en cama, Señor Dios. Aquellos que están, Señor, sin poder moverse. Le ordenamos ahora, Señor, a su cuerpo que comience a funcionar bien, Señor. Ligamentos, tendones, nervios comienzan, Señor, a cobrar movimiento ahora en el nombre de Jesús. Padre, toda célula cancerígena se va del cuerpo de aquel que lo necesita, Señor. Todo hígado graso es limpiado ahora, Señor Dios. Y aquellos que estaban, Señor, con una palabra de condenación, Señor, hoy tu Espíritu sopla vida sobre ellos, Señor Dios. Tú le das una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, Señor, porque ellos creyeron en tu palabra. Señor, te pedimos que tú limpies toda vía respiratoria, Señor. Quita toda inflamación pulmonar, Señor. Toda infección de las gargantas, Señor, de la tráquea, es limpiada ahora en el nombre de Jesús, Señor Dios. Tú obras ahora sanidad, Señor. Pasa tú delante de nosotros, porque eres tú, Señor. Y sánanos ahora. La unción pudre el yugo, Señor. Y por la llaga de Jesucristo declaramos sanidad sobre todos aquellos que han recibido esta palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Si usted ha podido recibir su milagro, también le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros y cuéntenos de su milagro para poder alimentar al pueblo de Dios y su fe pueda seguir acrecentándose. Dios le bendiga.